Despidió a la madre soltera en el acto, y entonces entró el verdadero jefe. Le temblaban las manos mientras destapaba el zumo de su hija. El reloj del microondas marcaba las 7:36 de la mañana, y el silencio solo se rompía por el latido de su corazón. Jessica aún no había tomado café, pero el día ya se le echaba encima como un peso imposible de levantar. En algún momento, entre preparar el almuerzo de su hija y buscar la zapatilla de ballet que faltaba debajo del sofá, su corazón se hundió con esa sensación tan familiar. Iba a llegar tarde, otra vez. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Jessica equilibró su bolso, una pila de carpetas de presentación a punto de caerse y la mochila de su hija mientras cerraba la puerta principal con el codo. Su hija, Ava, bajó saltando los escalones del porche, ajena a la tormenta que se avecinaba detrás de los ojos de su madre. Tenía 7 años, unos grandes ojos marrones y una mente llena de preguntas que salían a borbotones en cuanto se abrochaba el cinturón de seguridad. «Mamá, ¿las ranas duermen con los ojos abiertos?» Jessica no lo sabía. Hoy no. Se rió suavemente y le quitó una migaja de la mejilla a Ava mientras arrancaba el coche. «Lo buscaremos esta noche, ¿vale? Mamá tiene que ir rápido al trabajo hoy». El tráfico era cruel, como si el universo hubiera planeado cada semáforo en rojo en una secuencia perfecta solo para ponerla a prueba. Mientras avanzaba lentamente hacia la guardería, su teléfono vibró con un recordatorio del calendario. Reunión con el equipo de marketing a las 9 en punto. Su jefa, Diane, odiaba las impuntualidades, aunque Jessica solo había llegado unos minutos tarde. Aún así, en un mundo de trajes almidonados y bolsos de diseño, ser una madre soltera con los ojos cansados hacía que destacaras. Y no precisamente para bien. Ava le dio un beso en la mejilla y salió corriendo hacia las puertas del aula, despidiéndose de su profesora con la mano. Jessica la vio marcharse con ese cálido dolor que solo una madre puede entender. Luego exhaló, puso el coche en marcha y susurró: «Vamos a sobrevivir un día más». La empresa estaba ubicada en un edificio acristalado del centro de la ciudad, elegante, moderno y caro. Jessica a menudo se sentía como la taza desconchada de una estantería de cristalería. Aún así, acudía al trabajo llueva o hiciera sol, sonriente, concentrada. No era solo una recepcionista, independientemente de lo que dijera su placa. Se encargaba de las agendas, seleccionaba a los candidatos, hacía recados para los ejecutivos y la semana pasada incluso ayudó a preparar una presentación de diseño después de que un empleado junior la dejara plantada. Diane se había dado cuenta, o al menos eso esperaba Jessica, pero hoy era diferente. La energía en la oficina se sentía extraña incluso antes de entrar por la puerta. Había una tensión sutil pero aguda, como el aire justo antes de una tormenta. Se oían susurros cerca de la cafetería. La gente se mantenía más erguida. Parecían más ocupados. Una nueva presencia se cernía en el aire, y Jessica la sintió como una caída repentina de la temperatura. Entró y vio a un hombre de pie cerca de la recepción. Alto, con un traje gris planchado y una expresión como de mármol tallado. Estaba hojeando un brillante portafolio como si fuera el dueño del edificio. Cuando levantó la vista, sus ojos la escudriñaron rápidamente y algo en ellos se tensó. «Tú debes de ser la chica de la recepción», dijo con tono seco. Jessica parpadeó. «Soy Jessica. Trabajo en recepción y ayudo en recursos humanos. ¿Puedo ayudarle?» Él no respondió a su pregunta. En lugar de eso, cerró la carpeta de golpe y se la entregó como si ella fuera su asistente. Café, solo, sin azúcar. Jessica abrió la boca, pero luego la cerró. Las palabras no le salían. Nunca había visto a ese hombre.
y nadie había dicho nada sobre un invitado, y mucho menos alguien que daba órdenes como si pagara el sueldo de todos. Cogió la carpeta, con el corazón latiendo más rápido. Detrás de ella, uno de los diseñadores junior le lanzó una mirada de lástima antes de desaparecer en una sala de conferencias. Caminó hacia la sala de descanso aturdida, con la mente a 1000 por hora. ¿Quién era ese tipo? ¿Y por qué ya daba la sensación de que había venido a limpiar la casa? Cuando regresó con el café, el hombre estaba sentado en el escritorio de Diane, con los pies plantados en el suelo como raíces, hojeando archivos que no eran suyos. Diane no estaba por ninguna parte, y entonces las palabras la golpearon como un puñetazo. Soy Greg Lawson, director regional. Empiezo hoy. No sonrió, no se levantó, solo señaló la recepción con un gesto desdeñoso. Puede dejar eso ahí y no vuelva a llegar tarde mañana. La primera impresión es importante. Jessica se quedó allí, con el café temblando en la mano, sintiendo el primer escalofrío de algo que aún no podía nombrar. Pero se acercaba, y estaba cerca. Cuando el reloj marcó las 9:17 de la mañana, Jessica ya había repasado en su cabeza al menos una docena de veces la conversación con el nuevo director regional. Se sentó en su escritorio como un fantasma de sí misma, con la mirada fija entre el monitor y el pasillo que conducía a la oficina de Diane, que seguía inquietantemente vacía. ¿Quién ocupa el despacho de alguien sin permiso? Diane era famosa por ser muy territorial con su espacio, y sin embargo, allí estaba Greg, sentado con las piernas cruzadas, las manos entrelazadas y tan tranquilo como si fuera el dueño del lugar desde hacía años. Jessica solo había conocido a unos pocos directores regionales en el pasado. A la mayoría los habían presentado con largos correos electrónicos de bienvenida o con educados encuentros con galletas rancias. Esto, esto parecía una invasión corporativa. Se concentró en su respiración, tratando de calmar su pulso mientras los teléfonos sonaban y las conversaciones zumbaban a su alrededor. El mostrador de recepción estaba en una ubicación privilegiada, en primera fila para ver todas las entradas de las oficinas, todos los susurros, todas las miradas de enfado y todas las sonrisas burlonas. Normalmente, eso le gustaba, la mantenía conectada, pero hoy lo único que conseguía era hacerla sentir expuesta. Greg reapareció a media mañana. Su expresión no había cambiado. Seguía con esa máscara de desaprobación permanente, como si estuviera constantemente oliendo algo desagradable. Entró en la zona abierta de la oficina, dio una palmada y habló en voz alta para que todo el piso lo oyera. Muy bien, equipo. Esta semana voy a realizar auditorías de rendimiento. Empezaré por el personal administrativo y de apoyo. Si vuestro nombre aparece en esta lista, levantó una hoja de papel, tendréis que acudir a la sala de reuniones a la hora asignada. No habrá excepciones. La gente intercambió miradas. Algunos se inclinaron sobre las paredes de los cubículos para susurrar. Jessica sintió que el silencio se posaba sobre ella como una manta empapada en agua helada. Greg se acercó de nuevo a su escritorio, con la lista en la mano como si fuera un desafío. Jessica, a las 2:30 p.m., no llegues tarde. Ella tomó el papel con un gesto de asentimiento, tragándose en silencio las ganas de decir algo. No era miedo, todavía no, pero casi. Algo en la forma en que la miraba le hacía sentir como si ya la hubieran evaluado y la hubieran encontrado deficiente. El resto de la mañana se hizo eterno. El equipo intentó trabajar como de costumbre, pero el ambiente era tenso, inquieto. Ni siquiera Sam, el becario de la oficina, se atrevía a rellenar su botella de agua más de una vez. La gente caminaba más rápido. Se reían menos. Jessica hizo todo lo posible por mantenerse ocupada, organizando facturas, reenviando correos electrónicos, confirmando reservas de salas de reuniones. Las pequeñas cosas que impedían que el lugar se desmoronara.
Incluso detectó dos pequeños errores contables y los señaló para que los corrigieran, pero nadie le dio las gracias. Hoy no. A la 1:02 p.m., finalmente vio a Diane entrar por las puertas de cristal. Jessica se levantó ligeramente y le hizo un gesto con la mano, con cauteloso alivio. Diane, hola, una pregunta rápida. Pero Diane no se detuvo. Tenía la mandíbula apretada y caminaba a paso rápido. Pasó por delante de la recepción con un breve gesto de asentimiento. Ahora no puedo hablar. Estoy en una reunión con Greg. Jessica se hundió en su silla, así que sí lo sabía. A las 2:28, Jessica estaba de pie fuera de la sala de conferencias, con las palmas húmedas y el corazón palpitando con inquietud. No era una reunión habitual. Había algo más frío en el aire, algo clínico. La presencia de Greg era como un bisturí. Le hizo pasar sin levantar la vista de sus notas. Ella se sentó con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. Greg se recostó en la silla, con expresión impenetrable. Jessica, dime qué haces realmente aquí. Las palabras no denotaban curiosidad, eran acusatorias. Ella enderezó la postura. Me encargo de las operaciones de recepción. Ayudo a HH. Con la incorporación y la documentación, coordino los horarios de las reuniones y apoyo la planificación de eventos. La semana pasada ayudé a preparar los materiales para la presentación del cuarto trimestre. Él levantó una mano para detenerla. Todo eso está muy bien, pero hablemos de valor, los ingresos. ¿Qué aportas? Jessica parpadeó. Bueno, no estoy en ventas, pero he ayudado. Ese es el problema. Su tono fue tajante. Tú no aportas nada, tú ayudas, pero ya tenemos suficiente de eso y francamente he visto suficiente exceso de personal como para toda una vida. Su corazón latía con fuerza. Mantuvo la voz firme. Con todo respeto, llevo aquí 3 años. He asumido trabajo extra siempre que ha sido necesario. 3 años es tiempo suficiente para saber cuándo alguien se está relajando. Le sonó como una bofetada. Cerró la carpeta. Hemos terminado. Se le informará de cualquier cambio antes de que termine el día. Jessica salió de la habitación con la sensación de que el suelo podía desaparecer bajo sus pies en cualquier momento. Se sentó en su escritorio, con la mente en blanco, mirando el cursor parpadear en la pantalla. El primer correo electrónico llegó a las 3:17 p.m. Asunto: reestructuración interna, cambios inmediatos en el personal. Y entonces lo supo. Greg estaba haciendo limpieza. Y ella podría ser la siguiente. El correo electrónico permaneció sin abrir en su bandeja de entrada, pero Jessica no necesitaba leerlo. Lo sentía como un trueno detrás de sus ojos, como si la gravedad se hubiera duplicado silenciosamente. Sus dedos se cernían sobre el ratón mientras el zumbido de la oficina la rodeaba, inconsciente o tal vez reacia a reconocer lo que se avecinaba. Pero ella lo sabía. Todos sus instintos se lo gritaban. Finalmente hizo clic. Querida Jessica, debido a la reestructuración del departamento bajo el nuevo liderazgo regional, tu puesto ha sido considerado redundante con efecto inmediato. Por favor, recoge tus pertenencias y preséntate en recursos humanos lo antes posible. Agradecemos tus servicios a la empresa y te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos. Sin voz, sin conversación, solo un párrafo. Se tapó la boca con la mano antes de que se le escapara un grito ahogado. Las palabras se le nublaron, no porque estuviera llorando, todavía no, sino porque algo dentro de ella se había congelado. Se quedó mirándolas tratando de traducir su significado, como si hubiera algún mensaje oculto detrás de su frialdad corporativa. Pero no lo había, era claro, estaba fuera, despedida, así sin más, sin previo aviso, sin informe, ni siquiera una palabra directa de Greg. No necesitaba decir nada. Ya había hablado, solo que no con palabras,
sino con su silencio, con sus miradas, con ese gesto de suficiencia de antes, como si ella fuera una distracción. Se giró en su silla esperando que alguien dijera algo, un gesto con la cabeza, una mirada, un maldita sea, Jess, lo siento. Nada. La gente estaba mirando, por supuesto, en silencio, por encima de sus pantallas, detrás de las tazas de café, fingiendo escribir. Nadie dijo una palabra. Era como si toda su existencia hubiera sido borrada silenciosamente en el momento en que se envió ese correo electrónico. Jessica se levantó lentamente, tratando de mantener las manos firmes. Su teléfono vibró en su bolso, probablemente la guardería, o tal vez su casero, pero no pudo mirarlo. Todavía no. Abrió el cajón y comenzó a guardar sus cosas. Unos bolígrafos, su agenda, una foto de Ava, radiante con helado manchado en las mejillas, una taza que su hija había pintado el último día de la madre, de color rosa brillante, con una huella de mano manchada. La mejor mamá del mundo. Best mommy ever. Tragó saliva con dificultad. Con cada objeto que metía en su bolso, sentía como si estuviera deshaciendo algo que había tardado 3 años en crear. Todas las noches en vela, todos los favores, las veces que había cubierto a alguien que se había puesto enfermo, los fines de semana en los que había respondido correos electrónicos mientras Ava jugaba con sus amigos. Todo se había esfumado. Su silla chirrió suavemente cuando la guardó por última vez, y entonces se dio la vuelta. Greg estaba de pie en el pasillo, junto a la fotocopiadora, con los brazos cruzados, mirándola, sin expresión alguna, ni siquiera satisfacción. La miraba como si fuera una línea en una hoja de cálculo, una que había sido borrada y sustituida por un espacio en blanco. Caminó hacia la salida, cada paso más fuerte que el anterior en la oficina silenciosa. Sus tacones resonaban como signos de puntuación. Cuando llegó a la puerta principal, se detuvo, no por dramatismo, no para llamar la atención, solo para respirar. Pero entonces oyó una voz. ¿Jessica? Se volvió. Era Sam, el becario. Apenas tenía 22 años y solía ser demasiado tímido para hablar en voz alta. Hoy parecía conmocionado. Lo, lo siento mucho. No te merecías eso. Ella le dedicó una sonrisa forzada. Gracias. Y entonces, en voz baja, él se acercó y bajó la voz. Hay algo raro. Greg no ha enviado copia a Diane. Ella no lo sabía hasta hace 20 minutos. Jessica parpadeó. ¿No lo aprobó? Él negó con la cabeza. Está en su oficina ahora mismo, con la puerta cerrada. Parecía furiosa. El corazón de Jessica latía con fuerza en sus oídos. Aún no sabía qué significaba eso, pero sentía que era importante, que algo no encajaba, como si faltara una pieza del rompecabezas. Aún así, asintió y siguió caminando. Bajó en el ascensor, salió del edificio, se adentró en el denso calor de agosto. Su reflejo en el cristal de la puerta giratoria estaba cansado, conmocionado, callado, pero no destrozado. Se detuvo en la acera, con el teléfono por fin en la mano. Tenía una llamada perdida de la guardería, un mensaje de su casero recordándole que tenía que pagar el alquiler en 3 días, y un mensaje más, de Diane Langston. Asunto, llámame cuando puedas. Lo miró fijamente, sintiendo cómo su corazón volvía a latir, porque quizá esto no había terminado. Aún no. El teléfono sonó una vez, luego dos, y por un instante, Jessica pensó en colgar. ¿Y si Diane no llamaba para arreglar nada? ¿Y si solo era el protocolo, un último trámite de recursos humanos antes de borrar su nombre del directorio? Por instinto, estuvo a punto de pulsar fin de llamada. Pero entonces se oyó el clic. Jessica. La voz de Diane era aguda, concentrada como siempre, pero hoy había algo más. Tensión, frustración. ¿Dónde estás? Acabo de llegar a casa, respondió Jessica.
Estaba de pie en la cocina, todavía con la ropa de trabajo, el bolso colgado en la encimera como si también se hubiera derrumbado. Recibí el correo electrónico. No sabía quién más. Yo no lo aprobé, le interrumpió Diane. Nada de esto ha pasado por mí. Jessica se agarró al borde de la encimera. Pero, él es el director regional. ¿No tiene autoridad? No, no así, y no sin documentación. Diane parecía estar dando vueltas. No hay ningún informe. No hubo revisión. Se saltó todos los protocolos. Jessica no sabía qué decir. Sentía una extraña especie de latigazo en el cerebro. Ya había llorado la pérdida del trabajo durante el trayecto a casa. Ya había empezado a calcular mentalmente qué facturas podía aplazar, qué tarjeta de crédito podría aguantar otro mes de compra. La puerta se había cerrado de golpe y ahora Diane estaba volviendo a abrirla. No estás despedida, dijo Diane con firmeza. No oficialmente, no hasta que revise todo. Pero, él envió el correo electrónico, dijo Jessica en voz baja, insegura. La gente me vio recoger mis cosas. Me fui. Bien, respondió Diane. Déjalos. Greg cree que el poder es una actuación. Deja que haga su pequeño espectáculo. Yo me encargaré de ello. Hubo una pausa. Luego, ¿estás bien? Era una pregunta tan simple, pero le dejó sin aliento. Porque no estaba bien. Estaba cansada, asustada, humillada, y no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Estaré bien, respondió Jessica. Eva llegará a casa en una hora. Solo necesito mantener la compostura. La voz de Diane se suavizó ligeramente. Revisa tu correo electrónico por la mañana. Yo me encargo de esto. Jessica colgó y exhaló con cautela, como si el aire saliera de su pecho en forma de vapor por una tubería rota. El teléfono siguió temblando en sus manos durante unos segundos, pero lo dejó sobre la mesa y se acercó al fregadero, donde se echó agua fría en las muñecas para sentir algo sólido. Las siguientes horas pasaron fragmentadas. Recogió a Eva de la guardería, esbozando una sonrisa y evitando la charla habitual con el personal. En casa, prepararon macarrones, vieron unos dibujos animados en los que no podía concentrarse y se acurrucaron bajo la manta que guardaban para los días de enfermedad y tristeza. Eva no preguntó por qué mamá había llegado a casa tan temprano, y Jessica no se lo contó. Cuando el sol se puso y Eva se durmió, Jessica se sentó a la mesa de la cocina con el portátil abierto y actualizó el buzón de correo por enésima vez. No había nada nuevo. Solo el correo electrónico de despido mirándola como una pesadilla que no parpadeaba. Y entonces, a las 10:42 p.m., su teléfono vibró. Era un mensaje de Sam. Hola, solo quería que lo supieras. La gente está hablando. Muchos están cabreados. Se quedó mirando la pantalla. ¿Hablando de qué?, escribió. La respuesta no tardó en llegar. De ti, de Greg. La gente vio cómo te trató. No fue sutil. Todos se dieron cuenta. Incluso algunos clientes preguntaron dónde estabas. Jessica sintió un nudo en el pecho. Llegó otro mensaje. Además, alguien vio un documento en su ordenador portátil. Una lista. Nombres. El tuyo era el primero. Lo leyó 2 veces, despacio. Una lista. No solo estaba haciendo cambios, estaba limpiando la casa, empezando por los que no consideraba esenciales, los invisibles, las madres solteras, los trabajadores callados, el personal de apoyo que no alardeaba de lo que hacía, solo lo hacía. Ella. ¿Y quién más? No durmió en toda la noche. En cambio, escribió todo lo que podía recordar. Cada interacción, cada comentario casual, la forma en que Greg le había hablado, la fecha y hora del correo electrónico, los CC que faltaban, incluso el frío silencio de sus compañeros de trabajo. No porque quisiera venganza, no. Solo quería la verdad. Algo real, algo que dijera, estuve aquí, importaba. Y en el fondo, algo más comenzaba a agitarse. No era miedo, no era vergüenza,
sino fuego. Porque si Greg pensaba que podía borrarla con unos pocos clics y un correo electrónico frío, no sabía con quién se estaba metiendo. Aún no. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo y unos zapatos lustrados pisaron el suelo de mármol. Sin fanfarria, sin anuncios, solo el peso silencioso de la presencia. Margot Langston había vuelto. Solo había estado fuera 2 semanas en un viaje al extranjero para cerrar un acuerdo con una cadena de hoteles de lujo, pero toda la oficina parecía diferente en su ausencia. La gente trabajaba en silencio, sonreía menos. Y ahora, la mujer que había fundado Langston Co., desde la cocina de su apartamento, caminaba por su propio edificio como si ya pudiera oler el polvo que se había acumulado. Su asistente la seguía, apenas pudiendo mantener el ritmo. ¿Alguna novedad antes de que me ponga manos a la obra?, preguntó Margot sin detener el paso. Su tono era seco, mesurado, siempre lo era. El asistente, un joven nervioso con demasiados papeles en los brazos, carraspeó. Sí, señora. Ha habido algunos reajustes mientras estaba fuera. Margot arqueó una ceja, pero siguió caminando. ¿Reajustes? Sí. El nuevo director regional, Greg Lawson, ha estado haciendo algunos ajustes internos. Margot se detuvo. Solo un segundo. Luego se volvió. Greg Lawson, repitió. El asistente asintió. Empezó el día después de que usted se fuera. Lo trasladaron desde Denver. La empresa lo aprobó. Margot lo miró un momento y luego reanudó la marcha, ahora más despacio, con más deliberación. Sus tacones resonaban como signos de puntuación en el pasillo. ¿A quién ha reestructurado? El asistente bajó la vista hacia las notas que sostenía con manos temblorosas. Recepción, apoyo de RR, HH, algunos asistentes de diseño junior. La primera de la lista era Jessica Miles. Margot se detuvo de nuevo. Esta vez, por completo. ¿Jessica? Sí. Se volvió hacia él para mirarlo de frente. ¿Jessica Miles, de recepción? Sí, señora. Margot lo miró como si le acabara de decir que habían despedido a la luna del cielo. No dijo nada, no hacía falta. Su silencio se prolongó como un hilo de acero. El asistente intentó romperlo. Dijo que ella no era esencial, que su puesto era redundante. No diga nada, dijo Margot con calma. Él obedeció. Ella se dio media vuelta y se dirigió directamente a su oficina, con paso más rápido que antes. Al pasar por delante de las salas de reuniones acristaladas, todas las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Los teléfonos se colocaron silenciosamente en sus soportes. Todos la vieron, y todos sabían lo que significaba. La verdadera jefa había vuelto. Greg estaba en la oficina de Diane cuando Margot entró. Él no se levantó. Solo levantó la vista del expediente que tenía delante, con una sonrisa apenas disimulada tras su rostro bien afeitado. Vaya, dijo con naturalidad. Tú debes de ser Margot. Encantado de conocerte por fin. Sal de su silla, dijo Margot. Las palabras salieron tan rápido, tan tajantes, que Greg tardó un momento en procesarlas. Parpadeó. ¿Perdón? Margot dio un paso adelante, tan tranquila como siempre, con la mirada fija en él. Estás en la silla de Diane. Sal de ahí. Ahora. Greg se levantó lentamente, tratando de mantener la compostura. Sonrió de esa manera que tienen algunos hombres cuando creen que alguien a quien ya han descartado en su mente les está desafiando. No sabía que el territorio fuera tan personal aquí, dijo con ligereza. Solo estaba revisando el rendimiento del departamento, recortando grasa, por así decirlo. Margot la dio ligeramente la cabeza. ¿Así es como lo llamas? ¿Recortar grasa? Greg asintió. La empresa se ha inflado en el nivel de soporte. Ya lo he visto antes. Demasiada gente haciendo muy poco. He tomado medidas, como despedir a Jessica Miles.
preguntó Margot. Sí, entre otros. ¿Y lo hiciste sin hablar con Diane? No era necesario. Soy regional. Me trajeron aquí precisamente para esto. Margot lo estudió durante un largo momento. Luego miró más allá de él, hacia Diane, que había permanecido en silencio hasta ahora, de pie a un lado, con los brazos cruzados. Diane, dijo Margot, ¿aprobaste el despido de Jessica? No, dijo Diane sin dudar. Me enteré 2 horas después de que sucediera. No me lo consultó. Greg soltó una risa ahogada, como si todo aquello fuera una reacción exagerada. Entiendo que haya emociones de por medio, pero no podemos dirigir este lugar como una guardería. Esa chica, Jessica, sonreía mucho, claro. Era dulce, pero no aportaba nada. Los ojos de Margot se oscurecieron, solo un poco. Ella es la razón por la que mantuvimos la cuenta del Hotel Alton, dijo. Detectó un error en una entrega y lo solucionó antes de que llegara el cliente. Ella es la razón por la que el espacio para eventos no se quedó sin electricidad el mes pasado. Llamó a mantenimiento cuando nadie más se dio cuenta de la advertencia de corte de suministro. Ha estado llevando tu agenda, la de Diane y la mitad del trabajo de esta oficina entre bastidores. Y yo la estaba preparando para un ascenso. Greg hizo un gesto de desconcierto, pero trató de recuperarse. Bueno, nadie me lo había dicho. No lo preguntaste. Silencio. Margot dio un paso adelante y colocó ambas manos sobre el escritorio que los separaba. Llevas aquí 3 días y ya has despedido a 6 personas sin seguir el protocolo. Has accedido a archivos privados sin autorización y has faltado al respeto a mi personal delante de los demás. No me importa qué título te hayan dado. Tu criterio es descuidado, tu liderazgo es teatral y tu ego me está haciendo perder el tiempo. Greg abrió la boca para responder, pero ella levantó una mano. «Has terminado aquí», dijo ella. «No puedes». «Ya lo he hecho». Y con eso Margot se volvió hacia Diane. «Llama a seguridad, acompañadlo fuera». Greg se quedó con la boca abierta, mirando a su alrededor como si buscara a alguien que se pusiera de su parte. Nadie lo hizo. Y mientras lo conducían entre las filas de escritorios, pasando junto a las personas a las que apenas había mirado en toda la mañana, nadie dijo una palabra. Ni siquiera adiós. Jessica no durmió. A pesar de que Eva estaba acurrucada en la cama, de que las puertas estaban cerradas con llave y la casa estaba en silencio, su cuerpo se negaba a creer que el día había terminado. Sus ojos se abrían una y otra vez, escudriñando el techo como si de algún modo pudiera encontrar una respuesta, una señal, algo que le dijera cómo seguir adelante ahora que el suelo se había derrumbado bajo sus pies. La luz del sol matutino irrumpió sin previo aviso, filtrándose a través de las cortinas como un foco que ella no había pedido. Se dio la vuelta y, por costumbre, miró su teléfono. Tenías un mensaje nuevo de Diane Langston. Asunto. Ven. Margot quiere verte. A las 18. Se incorporó lentamente, sin saber si estaba despierta o todavía en un sueño frágil. Las palabras no parecían indicar una reunión de cortesía. No era recursos humanos llamándola para el papeleo final. Margot quiere verte. No era Greg, no era Diane, era Margot. Y Margot Langston no convocaba reuniones sin motivo. Jessica dejó a Eva en el colegio con un abrazo que se prolongó unos segundos más de lo habitual y luego se dirigió a la oficina en silencio. Sin música, sin distracciones, solo con los nudillos apretados contra el volante, tratando de prepararse para lo que fuera que le esperaba. El edificio parecía el mismo. De alguna manera, eso le parecía injusto. Esperaba que estuviera más oscuro, más frío, como si reflejara lo que había pasado. Pero todo brillaba con la luz de la mañana, como si las últimas 24 horas no hubieran roto nada. Entró en el vestíbulo e inmediatamente notó el cambio. La gente levantó la vista. Esta vez, no apartaron la mirada.
Alguien cerca de la fotocopiadora le hizo un gesto con la cabeza. Otra compañera de trabajo, Paula, de marketing, le murmuró, «Buenos días», con una sonrisa forzada. No era gran cosa, pero era diferente. Y diferente significaba que algo había cambiado. Se acercó a la recepción y se detuvo en seco. Había una chica nueva sentada allí. No podía tener más de 22 años. Nerviosa, golpeaba el teclado con un lápiz y tenía una postura encogida. La chica levantó la vista, sobresaltada. Hola, ¿puedo ayudarte? Jessica parpadeó. Por un segundo, no estuvo segura de si debía decir algo, ni siquiera si se lo permitían. Entonces Diane apareció en la esquina del pasillo y le hizo un gesto para que se acercara. «Está conmigo», dijo Diane con mirada severa. «Vamos». Caminaron en silencio por los pasillos con paneles de cristal. Jessica intentó leer el rostro de Diane, pero no vio nada. Solo la impasibilidad profesional que Diane había perfeccionado a lo largo de los años. Pero no parecía enfadada. Eso era algo. «Margot ha llegado temprano», dijo Diane al llegar al ala ejecutiva. «Ha preguntado por ti personalmente». Jessica dudó frente a la puerta. «¿Me van a readmitir?» Diane le abrió la puerta. «Será mejor que se lo diga a ella». Y allí estaba. Margot Langston estaba de pie detrás de su escritorio, con el pelo recogido en su característico moño y las mangas remangadas hasta los codos. Su presencia llenaba la habitación sin necesidad de levantar la voz. No le indicó a Jessica que se sentara, simplemente la miró. «Jessica», dijo Margot, «¿sabes por qué te he llamado?» Jessica se enderezó. «Supongo que es por Greg». Margot asintió levemente con la cabeza. «Ayer volví y me enteré de que un hombre al que no conozco, con el que nunca he hablado, se había tomado la libertad de desmantelar partes de mi empresa sin autoridad ni permiso». Hizo una pausa. «Tú fuiste la primera persona a la que atacó». Jessica tragó saliva. «Sí, señora». Margot rodeó el escritorio con los brazos cruzados. «¿Por qué crees que lo hizo?» Jessica dudó. No estaba segura de si se trataba de una prueba. «Porque no soy ruidosa», dijo finalmente. «No llamo la atención. No ocupo un puesto importante». Margot ni pestañeó. «Porque pensaba que eras invisible», dijo. «Y eso lo convierte en un idiota». Jessica no podía apartar la mirada. Margot continuó. «En el último año has cubierto 2 departamentos durante una falta de personal. Has coordinado 3 transiciones de clientes con éxito. Has evitado una filtración de datos al detectar un correo electrónico de phishing y has salvado una cuenta de 6 cifras al darte cuenta de que se habían preparado los archivos equivocados para su entrega». «Solo hacía mi trabajo», dijo Jessica en voz baja. «No», dijo Margot, acercándose. «Hacías el trabajo de todos y nadie te daba el mérito». Jessica sintió un pinchazo detrás de los ojos, pero lo ignoró. Margot se acercó al escritorio y cogió una carpeta negra, elegante, gruesa, con el logotipo de Langston Co. en relieve. «Estaba preparando esto antes de irme», dijo. «Una propuesta para trasladarte a operaciones. Es un puesto híbrido, logística, coordinación de equipos, relación con los clientes. Una vía de liderazgo». Jessica la miró fijamente, con los labios entreabiertos, sin respirar. «Y si aceptas», dijo Margot, «empezarás el lunes». Jessica no se fiaba de su voz. Solo pudo asentir con la cabeza. Margot la observó y luego sonrió levemente. «No haciendo a la gente por ser ruidosa», dijo. «Haciendo a la gente por mantener el lugar en orden cuando nadie más presta atención». Hubo una larga pausa. Entonces Jessica finalmente susurró, «Gracias». Margot abrió la puerta. «Gracias, Jessica», dijo, «por recordarnos quiénes son los que realmente hacen que este lugar funcione». Jessica salió de la oficina más alta que cuando había entrado. Pasó de nuevo por la recepción, donde la chica nueva seguía golpeando nerviosamente con el lápiz.
Jessica se detuvo. Lo harás bien, le dijo con una sonrisa amable. Si necesitas ayuda con algo, avísame. Y con eso volvió al corazón de la empresa, no solo como la chica detrás del mostrador, sino como la mujer en quien ahora confiaban para ayudar a dirigirla. Greg Lawson estaba de pie en medio de la sala de conferencias, con los brazos cruzados y el rostro tenso como un cristal a punto de romperse. Su traje era perfecto, sus zapatos estaban lustrados, pero nada podía ocultar el hecho de que estaba acorralado. Margot no se sentó. Diane estaba justo detrás de ella, con los brazos cruzados, observando con la tranquila satisfacción de alguien que había esperado mucho tiempo para ver a un hombre como Greg perder el control de la sala. Greg carraspeó, tratando de recuperar el control. Margot, creo que ha habido un malentendido. Yo daba por sentado que tenía plena autoridad para llevar a cabo la reestructuración. Eso quedó claro durante la incorporación. No, la interrumpió Margot. Tú supusiste, no te lo dijeron. Esa es la diferencia. Dio un paso adelante, tratando de suavizar el tono de voz, pero solo consiguió parecer más desesperado. Mira, entiendo que haya tensión, pero si das un paso atrás, creo que verás que mis decisiones se basaban en la eficiencia. Teníamos capas de redundancia, puestos de bajo impacto. Jessica Miles puede que fuera fiable, pero eso no la hace indispensable. La mirada de Margot era gélida. ¿Eso es lo que les dijiste a los demás, a los que despediste? ¿Que no eran indispensables? Greg dudó. En pocas palabras, ella se acercó a él lentamente. La sala se había quedado en silencio. Déjame explicarte algo, dijo ella. He construido esta empresa desde cero. Sé el nombre de todos los empleados de esta planta. Sé que conserje tiene una hija en la escuela de enfermería y que jefe de marketing adoptó un perro el mes pasado. No me olvido de las personas que mantienen esta máquina en funcionamiento. Greg abrió la boca, pero Margot levantó un dedo. Y tú llegaste aquí como una excavadora, dijo ella. Arrasaste con el personal sin hablar con un solo jefe de departamento. Despediste a gente basándote en corazonadas, o peor aún, en prejuicios, porque eran callados, o amables, o porque no encajaban en tu pequeño club de trajes y egos. Eso no es justo, murmuró Greg. Es cierto, espetó Diane. Greg apretó los labios, miró de Margot a Diane y luego a la puerta, como buscando refuerzos. Pero nadie vino, nadie lo haría. Margot continuó. Has intentado convertir mi empresa en un reflejo de la fría corporación. Y, sin embargo, sigues sin entender a la gente, dijo Margot. Por eso nunca liderarás nada que merezca la pena. Greg apretó la mandíbula. Miró a Diane casi suplicante. Seguro que podemos resolver esto. Diane lo miró una vez y luego negó lentamente con la cabeza. Tú tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. Margot se acercó a la puerta y la abrió. Puedes recoger tus cosas y marcharte inmediatamente. Ya han desactivado tus credenciales corporativas. No puedes. Ya lo he hecho, dijo ella. Greg se quedó paralizado durante un instante, como si su cerebro no hubiera asimilado la realidad. Luego, lentamente, recogió la carpeta que había traído, tratando de ocultar el orgullo herido con una sonrisa que ya no convencía a nadie. Cuando salió al pasillo, la oficina se detuvo. No porque nadie estuviera triste por su marcha, sino porque estaban presenciando algo poco habitual. Justicia. Justicia real e innegable. Greg recorrió el camino de todos los hombres que pensaban que el poder era sinónimo de dominación, no de liderazgo. Y en ese silencio, el peso de su arrogancia resonó más fuerte que cualquier aplauso. Jessica estaba al otro lado de la oficina, mirando desde junto al ascensor. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Greg parpadeó primero. No dijo nada. Ni lo siento. Ni una excusa.
Solo apartó la mirada y entró en el ascensor con la torpe urgencia de alguien que sabe que no le queda nada por lo que luchar. Las puertas se cerraron tras él, y así sin más se fue. Diane se volvió hacia Margot y exhaló. Ya era hora. Margot no sonrió. Ya estaba mirando hacia el pasillo. Vamos a darle a Jessica su oficina, dijo. Se la ha ganado. Y esas fueron las últimas palabras que nadie necesitó. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas de la oficina, iluminando los suaves bordes dorados del logotipo de Langston Co. en la pared del fondo. El aire estaba quieto, pero cargado, como el silencio después de una tormenta de verano. Todo parecía igual, pero algo había cambiado bajo la superficie. El peso del miedo, el silencio de la incertidumbre, las miradas cautelosas y las conversaciones ahogadas. Todo había desaparecido. Y en su lugar, algo nuevo. Jessica estaba sentada en una silla en la que nunca se había imaginado. Una de las de cuero con respaldo alto de la sala de juntas. No como invitada, no como alguien que tomaba notas en un rincón, sino como alguien a quien se escuchaba. Frente a ella estaban Margot y Diane, con carpetas abiertas y café en la mano. Has mantenido este lugar funcionando mejor que la mayoría de las personas con títulos elegantes, dijo Diane golpeando la mesa con un bolígrafo. Es hora de que el título coincida con el trabajo. Jessica parpadeó, aún sin acostumbrarse a escuchar elogios como si fueran hechos. Solo hice lo que había que hacer. Y eso, dijo Margot, dejando la taza de café sobre la mesa, es lo que hacen los líderes. Diane le mostró una de las carpetas. No era nada llamativo, solo una simple oferta de trabajo interna, pero el título que aparecía en la parte superior le dejó sin aliento. Gerente de operaciones Langston Co. Espera, ¿esto es real?, preguntó Jessica casi en un susurro. Margot sonrió levemente. Más que real, se suponía que iba a suceder el mes pasado, pero luego la oficina de Denver comenzó a presionar para que transfirieran a Greg y yo tuve que viajar al extranjero. Así que lo pospusimos. No debía haberme ido antes de hacerlo oficial. Jessica bajó la vista hacia la carta de oferta. Su nombre, en negrita en la parte superior. Su nuevo sueldo. Las responsabilidades que ya había estado desempeñando, ahora formalizadas. Pensaba que a la gente como yo no la ascendían, dijo sin querer. Las palabras se le escaparon. Margot se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. ¿Te refieres a las madres solteras? ¿A las mujeres que no hacen política? ¿A las personas que pasan desapercibidas hasta que todo se viene abajo? Jessica dudó y luego asintió. Bueno, dijo Margot, entonces quizás sea hora de dejar de hacer negocios como si estuviéramos en 1984. Jessica se rió, un sonido sorprendido y entrecortado. Se secó los ojos rápidamente y firmó la carta de oferta con manos temblorosas. Pero las sorpresas no habían terminado. Cuando terminó la reunión, Diane se levantó y señaló hacia el pasillo acristalado. Ven conmigo. Pasaron junto a filas de escritorios y por primera vez la gente no solo levantó la vista, sino que sonrió. Saludaron con la mano. Un hombre incluso aplaudió bajo su escritorio, sonriendo como un niño con un secreto. Al final del pasillo había una oficina vacía, con la puerta abierta y sin placa. Hasta ahora. Diane metió la mano en la carpeta y sacó una fina placa de acero cepillado con un grabado. Se la entregó a Jessica. Jessica Miles, directora de operaciones. Jessica la miró fijamente durante un largo segundo y luego la introdujo con cuidado en la ranura junto a la puerta. Encajaba perfectamente. La oficina no era grande, pero estaba llena de luz. Un escritorio, una mesa de reuniones, un corcho, limpia, silenciosa, la suya. Al entrar, la realidad finalmente se instaló en su pecho. No solo había recuperado su trabajo, no solo había sobrevivido a la tormenta, había importado. Y ahora todos podían verlo.
Más tarde, esa misma tarde, llevó a Ava a la oficina solo unos minutos para que su hija pudiera ver dónde trabajaba mamá. Ava corrió hacia el nuevo escritorio con los ojos muy abiertos. «Espera», dijo Ava, girándose. «¿Esto es tuyo?» Jessica asintió con la cabeza y se arrodilló a su lado. «¿Te gusta?» Ava sonrió. «Es genial. ¿Ahora eres la jefa?» Jessica sonrió y le apartó el pelo de la cara a su hija. «No la jefa», dijo, «pero por fin alguien se ha dado cuenta de lo mucho que trabajo». Ava volvió a mirar a su alrededor y luego susurró. «¿Crees que yo también podré ser jefa algún día?» Jessica la abrazó con fuerza. «Ya lo eres, cariño», le susurró. «Solo que aún no lo sabes». Fuera de la oficina, la vida seguía su curso. Los teléfonos sonaban, se celebraban reuniones, el ritmo habitual de la empresa. Pero dentro de esa habitación, por un momento, el tiempo se detuvo. Y en esa quietud resonó una única verdad. Las personas como Jessica no necesitan cambiar para ser vistas. El mundo solo tiene que abrir los ojos. El lunes siguiente, Jessica se paró frente a su armario, no solo para vestirse, sino para tomar una decisión. Ya no había uniforme, no había expectativas de encajar, de ser invisible, de permanecer callada en segundo plano mientras otros acaparaban la atención. Esta vez, eligió una chaqueta azul marino, estructurada, segura. Con ella, un par de pendientes de perlas que Ava le había regalado por su cumpleaños el año pasado, todavía en su pequeña caja de terciopelo. Se los puso, se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo, vio a alguien a quien realmente reconocía. No solo una madre soltera cansada que se alimentaba de cafeína y pánico. No solo una recepcionista sonriente que mantenía el mostrador con un clip y una plegaria. No. Vio a una mujer que había sido subestimada y seguía en pie. Más fuerte, más segura, inquebrantable. Ava entró en la habitación en medio de un botón. «Pareces una superheroína», dijo con toda sinceridad. Jessica sonrió. «Bien, así es como me siento hoy». Las dos subieron en el ascensor hasta las oficinas de Langston Co., justo después de las 8:45. Ava había rogado que la dejaran entrar unos minutos antes de ir al colegio. «Quiero volver a ver tu nombre en la puerta», había dicho. «Quiero ver dónde se sienta la jefa». Mientras atravesaban el vestíbulo, Jessica volvió a sentirlo. Ese cambio. Ahora la gente la veía, no de una manera teatral y educada. La veían como si perteneciera a ese lugar. Sam, de informática, la saludó con la mano y le sonrió. «Bienvenida, jefa». Paula, de marketing, le susurró. Ya era hora, al pasar Jessica. Incluso la nueva recepcionista, la joven nerviosa que había ocupado su puesto, se enderezó un poco cuando Jessica le dio los buenos días y le dedicó una cálida sonrisa. En su nueva oficina, la luz se filtraba suavemente a través de su escritorio. Dejó el bolso y abrió el portátil como había hecho miles de veces antes, pero esta vez no sentía que estuviera poniéndose al día. Esta vez estaba liderando. Ava estaba de pie junto a la ventana, con los ojos muy abiertos y radiante. «Mamá, mira», señaló el horizonte de la ciudad. «Es enorme». Jessica se acercó y puso las manos con delicadeza sobre los hombros de su hija. «Sí, pero tú eres más grande, cariño. No lo olvides». Se sentaron en el sofá de la oficina durante unos minutos, solas las dos. Jessica con el brazo alrededor de su hija, Ava agarrando su mochila con fuerza, como si fuera una armadura. «¿Te gusta tu nuevo trabajo?», preguntó Ava. Jessica la miró con el corazón lleno. «No solo me gusta, me lo he ganado. Eso es diferente». Un suave golpe en la puerta llamó su atención. Diane asomó la cabeza con una sonrisa. «Siento interrumpir. Solo quería decirte que hay un equipo esperando para conocer a su nueva directora de operaciones. ¿Estás lista?» Jessica se levantó. «Por supuesto».
Eva le apretó la mano una última vez antes de que Diane la acompañara a la puerta y le dijera adiós con la mano desde la ventana del vestíbulo mientras se dirigía al colegio. Jessica la vio marcharse y luego se volvió hacia la oficina, hacia su nuevo escritorio, hacia su nuevo puesto. La reunión que siguió no fue nada espectacular. No hubo globos ni discursos. Pero todos los presentes escucharon con atención cuando Jessica habló. Ahora la respetaban. No porque Margot la hubiera ascendido, ni siquiera porque Greg hubiera fracasado, sino porque se lo había ganado. Cada noche larga, cada esfuerzo invisible, cada vez que se presentaba cuando nadie la veía. Después de la reunión, mientras el equipo se dispersaba, Jessica se quedó en la puerta de su oficina. Miró el piso que una vez había observado desde detrás del mostrador de recepción. Y fue entonces cuando vio a Margot, reclinada contra un poste en la esquina, con una taza de café en la mano, mirándola. Sus miradas se cruzaron. Margot le hizo un pequeño gesto con la cabeza, solo una vez, y se dio la vuelta para marcharse. Fue suficiente. Los verdaderos jefes no siempre se sientan en las oficinas de las esquinas, ni son los que hablan más alto. A veces, los verdaderos jefes son los que nunca dejan de aparecer, pase lo que pase. Greg había intentado borrarla, pero Jessica se levantó y ahora nadie volvería a mirar a través de ella. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.